Doctores, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Buenas tardes con todos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor Javier. Eso logrando el doctor, ¿no? Bien, empecemos entonces. Empezamos. Sí. Buenas tardes con todos. Hoy día estamos 6 de julio del año 2023. Este mes estamos celebrando ya 8 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, ¿no? Ya es un código viejo en la Selva Central. Y ustedes han escuchado que hay bastantes cuestionamientos a la vigencia de este código, principalmente en la ciudad de Lima. A través de las noticias han podido escuchar los cuestionamientos de la Policía Nacional hacia el Ministerio Público, que se les ha quitado algún tipo de competencia en la investigación. Incluso están solicitando una modificatoria del Código Procesal Penal para que sea la policía la encargada de la investigación. Señalan que ya no tienen esa facultad de investigación como lo tenían antes, y que también esta vigencia del nuevo Código Procesal conlleva a que la investigación sea encargada del Ministerio Público,
y que los abogados no están capacitados para hacer actos de investigación. Esta problemática que se está generando a nivel nacional, esto ya también se ha suscitado en Chile en su momento, y me parece que también en Colombia ha habido estos cuestionamientos. Sin embargo, esto ha sido superado a través de las jurisprudencias del Tribunal Constitucional colombiano y también del Tribunal Constitucional, mejor dicho, de la Corte Suprema de Chile. En el sentido siguiente, ¿cuál es la diferencia básica del Código de Procedimientos Penales con el Código Procesal Penal? En el Código de Procedimientos Penales, si bien es cierto, la noticia criminal llegaba directamente a la policía y la policía formaba un atestado policial y ese atestado policial lo remitía al Ministerio Público, quien formalizaba una denuncia. Esa denuncia que se presentaba ante el juez instructor, buenas tardes, doctor, ese juez instructor emitía un auto de autoapertorio de instrucción. En ese autoapertorio de instrucción se programaban diligencias. Recíbase la declaración instructiva, la declaración preventiva, recíbase las declaraciones testimoniales, de tal forma que durante el proceso penal, cuya investigación estaba a cargo del juez, se recababan todos los medios de prueba y toda la información que se necesitaba para el juzgamiento. ¿Cuál era el problema con el Código de Procedimientos Penales? Que el proceso no estaba estructurado en etapas, ni tampoco había una metodología de investigación para alcanzar un conocimiento sobre el hecho delictivo. Lo que nosotros conocemos como hipótesis imputativa, imputación necesaria, imputación concreta, imputación suficiente. Dado que incluso estando en juicio, todavía se seguía recabando medios de prueba y seguía recabándose información. Ese sistema ya no está vigente ahora. La Policía Nacional no perdió las facultades de investigación. La Policía Nacional mantiene sus facultades de investigación. La diferencia con este Código Penal es que el Ministerio Público dirige la investigación. Esa dirección de la investigación conlleva a tener una estrategia de acopio de información, ¿no? La policía no perdió las facultades contenidas y facultades que son constitucionales, ¿no? Porque si ustedes revisan la Constitución, artículo 166 me parece, todavía la policía tiene esa facultad de indagar, buscar, combatir la delincuencia. Si revisamos el artículo 67 del Código Procesal Penal, señala, la Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive, por iniciativa propia, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias. O sea, ¿qué es lo que la policía puede hacer? Puede hacer las diligencias para impedir sus consecuencias, puede individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Esto señala esta facultad que le otorga el artículo 67 a la policía por iniciativa propia, dando cuenta inmediata al fiscal. Ahora, el artículo 68 establece todas las atribuciones que tiene la policía, por ejemplo, recibir la denuncia, vigilar, proteger los hechos, a fin de que no sean borrados los vestigios y las huellas de delito, practicar el registro de personas, que son actos de indagación, recoger y conservar objetos, practicar diligencias, recibir declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones de video,
demás 77, operaciones técnicas o 68. científicas, capturar a los presuntos autores, asegurar los documentos privados. Es decir, en pocas palabras, la policía no perdió esa facultad indagatoria de investigación, la tiene. Solo que ahora tiene que hacer esa investigación con participación del abogado de la sociedad, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público representa a la sociedad, el Ministerio Público dirige la investigación. ¿Por qué tiene que dirigir el Ministerio Público la investigación? Porque estamos frente a un proceso cognitivo, estamos frente a un proceso epistémico. Ya hemos conversado en las semanas anteriores sobre el tema de que cada etapa tiene sus objetivos y tiene su finalidad. Las diligencias preliminares tienen sus propios objetivos, la investigación preparatoria tiene sus propios objetivos, hasta llegar a la etapa de juzgamiento. Y acá viene la diferencia. En la etapa de juzgamiento no es como en el Código de Procedimientos Penales que todavía se está haciendo indagaciones. Acá en la etapa de juzgamiento ya no se hace indagación, ya no se busca la información, sino se tiene que acreditar las teorías del caso que plantea el Ministerio Público, la teoría del caso que plantea la defensa técnica. Y una teoría del caso tiene sus componentes. Tiene un componente fáctico, tiene un componente jurídico y tiene un componente probatorio. Eso es una teoría del caso, ¿no? Donde hay hechos, hay calificación jurídica y hay respaldo probatorio. Ahora, el juzgamiento no se lleva a cabo simplemente conforme de una forma desordenada o una forma intuitiva, sino que obedece a la estructura plasmada en el auto de enjuiciamiento. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Para qué sirve el auto de enjuiciamiento? Justamente el auto de enjuiciamiento resulta siendo la columna vertebral del juicio. Es donde nos va a permitir conocer el principio de congruencia procesal. Congruencia procesal subjetiva, una congruencia procesal imputativa y una congruencia procesal probatoria. Si ustedes revisan con cuidado, el 353 nos señala que el auto de enjuiciamiento debe indicar bajo sanción de nulidad y nos pone los requisitos, ¿no? Los requisitos que debe contener el auto de enjuiciamiento. Muy bien. Bajo esta perspectiva, el auto de enjuiciamiento garantiza. ¿Qué garantiza? No solamente garantiza el principio de legalidad, sino principalmente, como lo hemos señalado, garantiza el principio de congruencia procesal. Si ustedes revisan el artículo 397, el 397 del Código Procesal Penal, señala que la sentencia no podrá tener por acreditado hechos o circunstancias descritos en el requerimiento acusatorio. Por lo tanto, la acusación viene a ser la base sobre la cual se va a expedir una sentencia como respuesta a la solicitud de tutela jurisdiccional. El juicio oral conforme al artículo 356 se lleva a cabo sobre la base de la acusación. Y en la etapa intermedia, el artículo 349, numeral 2, señala que la acusación no podrá tener, no podrá postular hechos o personas que no han sido plasmadas en la formalización de la investigación preparatoria. Es decir que la acusación debe contener hechos, debe tener calificación jurídica y debe haber identificado a las personas que han sido materia de investigación. Por eso es que la consecuencia jurídica de un control de acusación es la expedición del auto de enjuiciamiento. Y el auto de enjuiciamiento, el artículo 353, nos dice que bajo sanción de nulidad debe contener unos requisitos. Este tema de bajo sanción de nulidad lo vamos a analizar al final, porque es el artículo 149 del Código Procesal Penal nos habla sobre la taxatividad. Muy bien, entonces empecemos con el primer principio de congruencia procesal subjetiva.
¿Qué nos dice el principio de congruencia procesal subjetiva? Nos dice que la acusación debe versar sobre sujetos que han sido materia de formalización. Muy bien. Para llegar a identificar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, el Ministerio Público, al momento de dar inicio a las diligencias preliminares, ha tenido que tener una estrategia de investigación a efecto de lograr, adelante, a ver. Sí, están suspendidos. Ya está. Ahí estamos. Entonces, el Ministerio Público ha tenido que hacer su disposición de inicio de investigación preliminar, ha tenido que plantear una estrategia para lograr los fines del artículo 330, numeral 2. Estos fines o estos objetivos del artículo 330, numeral 2, está justamente identificar quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del acopio de información. Este acopio de información, que es las diligencias urgentes inaplazables, tiene una doble finalidad. Esta finalidad es buscar elementos de convicción o aquellos elementos que lo convenzan al fiscal de que la noticia criminal, que es una sospecha inicial simple, tenga que transitar a una sospecha reveladora. Es decir, que conforme ya lo ha señalado la sentencia casatoria 1/2017, el tránsito de una sospecha hacia otra tiene que hacerse a través del acopio de información y el acopio de los elementos que lo van a convencer al fiscal. ¿De qué? ¿De qué lo van a convencer al fiscal? De que identificó quién es el sujeto activo, de que identificó quién es el sujeto pasivo, de que determinó cuál es el hecho concreto de imputación, y cuando hablamos del hecho concreto de imputación estamos hablando sobre los hechos primarios, los hechos base, que se adecúan a una determinada calificación jurídica. Todo eso en cumplimiento de los objetivos del artículo 330, numeral 2. Es decir, las diligencias preliminares le van a permitir al Ministerio Público recabar esta información para cumplir estos objetivos, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? Si el hecho en materia de denuncia o la noticia criminal es delictuoso o no es delictuoso, construir la imputación concreta y asegurar los elementos materiales del delito. Pero también estas diligencias urgentes inaplazables le va a permitir al Ministerio Público incorporar la prueba al proceso con las garantías del artículo 8 del título preliminar. Es decir, que la prueba tiene que ser lícita, no tiene que hacer actuaciones de acopio de prueba prohibida. La búsqueda de la verdad tiene limitaciones. Esas limitaciones están previstas tanto por la Constitución Política del Estado como por el propio proceso. El propio proceso le pone limitaciones y le establece formas. Le dice cuáles son las formas para acopiar estos elementos de convicción, ¿no? El acopio de estos elementos de convicción, la incorporación de estos medios de prueba al proceso, tiene que ser observando estas formas que nosotros lo conocemos como debido proceso. Entonces, los medios de prueba que van a ser incorporados al proceso tienen como finalidad introducir información para que el Ministerio Público cumpla los objetivos de cada etapa y también para que sean incorporados y posteriormente ser postulados en la etapa intermedia como medios de prueba para la acreditación de la teoría del caso. Esto a través de pruebas directas y a través de indicios. La doctrina está dividida. La doctrina señala que no hay diferencia entre prueba directa y prueba indiciaria, que todo sería una prueba indirecta, porque todo se tiene que acreditar como un rompecabezas. No hay absolutamente una prueba que pueda establecer la realidad de todo el suceso delictivo, sino que siempre va a haber una aportación de información limitada
y que esa aportación de información incluso tiene que estar sometida a una valoración. Por ejemplo, si se ofrece un testigo y el testigo dice que vio a Cayo matar a Simprosio, necesariamente el juez no va a dar por hecho la declaración de este testigo, sino que tiene que someterlo a una valoración, aplicando, por ejemplo, psicología del testimonio, el tema si el testigo resulta creíble, no es creíble, si el testigo es idóneo, si el testigo da una información contextualizada, es decir, si el testigo da detalles, o si el testigo tiene o no tiene interés en el proceso. O sea, el hecho de que un testigo brinde información no significa que ya se tiene por acreditado, sino que se somete a un proceso de valoración de esa información. Sin embargo, la doctrina mayoritaria establece esta diferencia de prueba directa, que es cuando el medio de prueba va a acreditar un hecho que se pretende probar, y este hecho que se pretende probar básicamente está referido a los hechos primarios, ¿no? Simprosio vio matar a Ticio, y estamos dentro de los hechos primarios que estaría referido el que mata a otro, por ejemplo, ¿no? Y la prueba indiciaria es la acreditación de aquellos hechos que son circunstanciales, estos hechos que rodean, que no se puede acreditar de forma directa el suceso delictivo, sino que es necesario acreditar, por ejemplo, supongamos que nadie vio a Simprosio matar a Ticio, pero sí se puede acopiar información que Simprosio compró un arma de fuego, que lo vieron entrar a una tienda donde compró el arma de fuego, que lo escucharon amenazar a Ticio, que estuvo persiguiéndolo, que estuvo en el día de los hechos, en el lugar de los hechos, mejor dicho. Diferentes informaciones que pueden ser, digamos, acopiadas con sus propias pruebas y que después va a permitir reconstruir el suceso delictivo. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la naturaleza de cada medio de prueba, una declaración testimonial, la pericia, un documento, una inspección, un video, cuál es su naturaleza, para cómo se puede obtener y cómo se puede recabar información. Muy bien, entonces a través de esto el Ministerio Público obtiene la información justamente para determinar quiénes van a ser los sujetos de la relación jurídica material del delito. Por eso estamos hablando que cuando ya el Ministerio Público cumplió con los objetivos de las diligencias preliminares, se entiende que ya identificó quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, y esta identificación ha sido gracias a una metodología de investigación establecida por el propio código. El propio código establece cuál va a ser esta metodología de investigación, porque le da esa facultad a través del artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal, le da esa facultad de tener una estrategia para realizar actos urgentes inaplazables y identificar al sujeto activo y al sujeto pasivo. Esta dirección lo puede hacer directamente o también a través de la Policía Nacional. Eso es una facultad que puede ser delegada a la Policía Nacional, indicándole cuáles son los objetivos de la investigación, mediante el cual se tiene que identificar a los sujetos de la relación jurídica material del delito. Esto lo plasma en el auto de formalización, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, cuando ya cumplió los objetivos del 330, numeral 2, identificó al sujeto activo, identificó al sujeto pasivo, lo va a señalar en la disposición de formalización de la investigación preparatoria conforme a la exigencia del artículo 336, numeral 2, literal A, literal C, ¿no? Que dice que tiene que señalar quién es el imputado, quién es el agraviado. Esta fijación
de los sujetos de la relación jurídica procesal ya va a ser inamovible, porque cuando ya ingrese a la acusación, el artículo 349, numeral 2, le pone limitantes. Estos limitantes que le señala este numeral, le dice que la acusación tiene que versar sobre Está en la formalización. los hechos y los sujetos que están en la formalización, ¿no? Entonces, ya ahí establece el principio de congruencia procesal. Y luego, el juez, cuando expida el auto de enjuiciamiento, el artículo 352, numeral 353, numeral 2, literal A, señala que tiene que identificarse quiénes son los sujetos. A ver, porque dice 353, dice, el auto de enjuiciamiento deberá indicar bajo sanción de nulidad el nombre de los imputados y de los agraviados. Imputado y agraviado, que debe estar en la formalización y que debe ser como consecuencia directa de la plasmación en la formalización de la investigación preparatoria, que a su vez es como consecuencia directa de la investigación realizada en diligencias preliminares. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que durante el proceso de juzgamiento no se incorpore a nadie más. No se puede incorporar ni a un imputado ni a un agraviado, porque si no estaría afectando este principio de congruencia procesal. Y recordemos que cada etapa tiene una finalidad. Por eso es que en base a esa finalidad se hace la indagación que ya no se hace en la etapa de juzgamiento. Ya en la etapa de juzgamiento se viene sobre la base del autoenjuiciamiento, donde se ha delimitado quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Muy bien, avanzamos. Y ingresamos al principio de congruencia imputativa. Este principio de congruencia imputativa está con la exigencia de que los hechos o las proposiciones fácticas, base, primarias, que se adecúan al tipo penal, en el auto de enjuiciamiento tiene que estar delimitado el delito o delitos en materia de acusación. Acá, si ustedes revisan el 353, no dice que el auto de enjuiciamiento tenga que copiar los hechos de la acusación. No lo dice. El auto de enjuiciamiento no tiene que copiar los hechos de la acusación. Lo que tiene que fijar el auto de enjuiciamiento es la tipificación, el delito o los delitos en materia de acusación fiscal con indicación del texto legal. No tiene que precisar cuál es el tipo penal por el cual los hechos de la acusación se adecúan, pero no tiene que copiar los hechos de la acusación en el auto de enjuiciamiento. Y acá hacemos un paréntesis. Cuando el artículo 352, me parece, 352 o 351, si mal no recuerdo, no sé, pero usted ya lo ¿Audiencia revisa. preliminar? Sí, en la audiencia preliminar. 351. 351, ¿no? Señala que se pueden hacer observaciones formales o sustanciales. Y a veces en las observaciones formales, en la misma audiencia de control de acusación se introducen hechos. Y esos hechos están plasmados en el auto de enjuiciamiento. Lo que no lo pide la norma. Realiza, el 353 no señala que debe contener el auto de enjuiciamiento hechos que hayan sido subsanados. Además, siguiendo el principio de congruencia, el 397, ¿qué nos dice? Nos dice que la sentencia solo versará sobre los hechos y circunstancias descritos en la acusación. ¿No? Nos dice que debe ser sobre los hechos subsanados y plasmados en el auto de enjuiciamiento. No nos dice, ¿no?
muchos dirán, sí, pero ¿no cree usted que es demasiado formalismo? O sea, ¿por qué tanta formalidad? ¿No? ¿Por qué tanto formalismo? El tema es que la formalidad evita la arbitrariedad, el abuso, evita que los órganos jurisdiccionales administren justicia fuera de las reglas previstas, fuera del debido proceso. Entonces, el cumplimiento de formalidades, cuando va a garantizar principios, tiene que respetarse. Y en este caso, esta formalidad, ¿qué principio garantiza? El principio de congruencia procesal o de exigencia justamente del artículo 397. Porque si llegamos a juicio y hay hechos que están en el auto de enjuiciamiento y que no están en la acusación, el juez solamente va a ver, por principio de legalidad y de congruencia procesal, los hechos de la acusación. No va a ver y no le es, digamos, vinculante el auto de enjuiciamiento porque el 353 no señala como exigencia que en el auto de enjuiciamiento tenga que estar los hechos. Lo que tiene que estar es el tipo penal, la calificación jurídica, no el texto legal debidamente delimitado. Tiene que estar debidamente estructurado en el auto de enjuiciamiento. Por lo tanto, aquellos autos de enjuiciamiento que tienen por costumbre copiar los hechos de la acusación no es recomendable porque no está bajo la exigencia del artículo 353 del Código Procesal Penal. ¿No? Son prácticas procesales que se dan fuera de la norma procesal o fuera de la exigencia de la norma procesal. Muy bien, avanzamos para poder contestar las preguntas. Y este es el tema más interesante. El principio de congruencia probatoria. Ustedes revisan el 353, numeral 2, literal C, ¿no? Dice, el auto de enjuiciamiento deberá indicar bajo sanción de nulidad los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias de conformidad con el numeral sexto del artículo anterior. Muy bien. Para admitir el medio de prueba, se tiene que observar las reglas procesales, reglas de postulación. ¿Cuáles son las reglas de postulación? Las previstas en el artículo 349, numeral 1, literal H, y también las previstas en el artículo 350, numeral 1, literal G. Estas son reglas de postulación. ¿Y cuáles son? Literal F, mejor dicho, del 350, numeral 1, literal F. ¿Y cuál es esta regla de postulación? La regla de postulación está focalizada en que quien ofrece el medio de prueba tiene que indicar el aporte probatorio. Esas son reglas de postulación. Si ustedes revisan el 349 y el 350, la exigencia para la postulación del medio de prueba es señalar el aporte probatorio. En ninguna parte del 350 y del 350 y del 349 dice como regla de postulación indicar la pertinencia, la conducencia o la utilidad. ¿Qué reglas son estas? Son reglas de admisión. Si ustedes revisan el 352, numeral 5, señala, el 352, numeral 5, señala que la admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere, y nos va a una primera exigencia, requiere que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso. Es decir, que se tenga que señalar cuál va a ser el aporte probatorio. Y el juez, para admitir, tiene que hacer un razonamiento sobre si ese medio de prueba resulta siendo pertinente con el objeto de prueba, ¿no? Y el objeto de prueba está plasmado en el artículo 156 del Código Procesal Penal. El 156 nos dice qué es lo que se tiene que probar.
Y el medio de prueba tiene que tener relación con este objeto de prueba. Por eso tiene que ser pertinente con el objeto de prueba. Es decir, al admitir la declaración testimonial o al admitir el documento o la pericia, el juez dirá, esto tiene relación directa para acreditar los hechos, para acreditar la punibilidad, para acreditar la reparación civil o la determinación de la pena. Esa es la pertinencia del medio de prueba. Entonces, el juez hace un análisis o si no tiene la información, preguntará qué es lo que va a acreditar su medio de prueba. Si está en relación directa a los hechos, a la determinación de la pena, a la determinación judicial de la pena, a la reparación civil o a la punibilidad. Luego tiene que analizar la conducencia, ¿no? Si el medio de prueba que está admitiendo resulta siendo idóneo para acreditar la situación jurídica que se pretende o la circunstancia que se pretende, ¿no? Si se pretende, por ejemplo, ofrecer un certificado domiciliario, la ley establece que lo tiene que llevar a hacerse a través de la municipalidad o del notario público, ¿no? Esa es la idoneidad. O para acreditar, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Para acreditar el tema de la afiliación, es una partida de nacimiento. No podríamos ofrecer un testimonio para acreditar ello, ¿no? O el estado civil del matrimonio a través de la partida de matrimonio. Entonces, la conducencia está focalizada a la idoneidad del medio de prueba para acreditar la situación jurídica que se pretende o la circunstancia que se pretende. Y la utilidad referida a la teoría del caso, a la estrategia, ¿no? Porque si yo estoy frente a una estrategia de defensa conformada, no voy a postular medios de prueba que estén referidos a solicitar la inocencia o en sentido contrario, ¿no? Porque el medio de prueba tiene que ser útil a la estrategia de la defensa o del Ministerio Público. El Ministerio Público, si está acusando sobre un hecho delictivo, está señalando que fulano de tal mató a la otra persona en determinadas circunstancias, no puede ofrecer, digamos, para ello, la pericia de un documento que no tenga relación directa con el homicidio, ¿no? O sea, o con su teoría del caso. O sea, tiene que ser útil a su teoría del caso, al igual y principalmente que la defensa. Muy bien. Entonces, el auto de enjuiciamiento tiene que plasmar la admisión del medio de prueba y el aporte probatorio a obtener. ¿Por qué tiene que plasmarlo? Y acá viene lo interesante de esta exigencia normativa. Porque sobre esa base se va a llevar a cabo la actuación de los medios de prueba. El artículo 378, si mal no recuerdo, que establece la actuación de los medios de prueba, señala que inicia haciendo las preguntas directas quien ofreció el medio de prueba. Pero estas preguntas directas no están basadas en preguntas de indagación o en preguntas de descubrimiento. Esas preguntas de indagación y esas preguntas de descubrimiento son propias de las diligencias preliminares o la investigación preparatoria propiamente dicha. En juicio no se investiga, en juicio no se indaga, en juicio se va a acreditar lo que se propone. Y justamente las preguntas directas tienen que estar en relación directa al aporte probatorio. Si ustedes revisan el 393, numeral 1 del Código Procesal Penal, señala que al momento de deliberar, el juez no podrá tomar en cuenta, mejor lo leemos tal cual, señala
Dice, el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas al juicio. La incorporación de esta prueba está en relación directa al aporte probatorio. Por eso es que el auto de enjuiciamiento tiene que contener esto. Tiene que estar plasmado el aporte probatorio para que sobre esa base se lleve a cabo el contradictorio en la etapa de juzgamiento. Esa es la información que va a ser sometida a contradictorio, a debate. Esa información que las partes procesales ya lo conocen, ya saben qué es lo que va a declarar el testigo. El único que no sabe qué es lo que va a declarar el testigo es el juez. Pero las partes tienen que ir conociendo qué es lo que va a declarar el testigo y tienen ambos, tanto quien ofrece como quien va a hacer el contradictorio, ambos tienen que conocer ello, porque no se puede causar sorpresa en la etapa de juzgamiento. Y esto es un principio contenido en el artículo 1, numeral 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que hace referencia a la igualdad con la que las partes tienen que ingresar al juzgamiento. Entonces, las preguntas que se tienen que hacer, el directo tiene que focalizarse sobre el aporte probatorio postulado en su momento. Y la parte contraria, que no ofreció ese medio de prueba, sus reglas de actuación procesal están contenidas en el 378 numeral 8, es decir, tendrá que evidenciar contradicción en el testigo perito o tendrá que confrontarlo con sus declaraciones previas que generen incredibilidad, ¿no? Por lo cual se le diga al juez, no se le puede creer porque este testigo no resulta siendo coherente en la información que brinda. ¿Por qué no es coherente? Porque se contradice en este otro tema, ¿no? Es la función del contrainterrogatorio. La función del contrainterrogatorio no es hacer preguntas indagatorias sobre hechos que no han sido delimitados en el auto de enjuiciamiento al momento de la admisión del medio de prueba. Por eso decimos que el proceso es un proceso cognitivo, es un proceso epistémico, porque tiene una metodología diseñada por el propio código. No es que se va a juzgar bajo la intuición, el presentimiento, las emociones, la costumbre o las presiones mediáticas que pudieran hacer los medios de comunicación o las opiniones de algunos ciudadanos. No, tiene que hacerse sobre la base de la metodología que el propio código ha diseñado. Eso es lo que conocemos, colegas, como debido proceso. Ahora, la pregunta, lo que Javier también nos había manifestado en el grupo, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa si el auto de enjuiciamiento no cumple con esta exigencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El propio código establece los controles que se tienen que ejercitar sobre el auto de enjuiciamiento, que si ustedes comparten la posición que estamos planteando el día de hoy, el auto de enjuiciamiento resulta siendo vital, esencial para la etapa de juzgamiento. Y ustedes mismos, al revisar el 353, podrán advertir que señala que el auto de enjuiciamiento dice, deberá indicar bajo sanción de nulidad. Y está pues todo lo que hemos analizado. Y acá vamos a hacer una reflexión sobre lo que es la validez del acto jurídico procesal. ¿Cuándo un acto jurídico procesal es válido? Cuando va a cumplir los fines para los cuales está destinado, cuando va a cumplir su eficacia, ¿no? Si no puede cumplir los fines para los cuales está destinado, ese acto procesal no es válido, ¿no? Y acá nosotros podemos remontarnos también a lo que el Código Civil habla sobre la nulidad del acto jurídico, artículo 140, ¿no? Entonces, una de las exigencias de validez del acto jurídico justamente está en que el auto de enjuiciamiento sea expedido
por el juez competente, manifestación de voluntad, juez competente, dentro del rol funcionarial en la que está habilitado a expedir como consecuencia de la audiencia de control de acusación. Entonces, debe cumplir una finalidad. Esa finalidad es justamente regular el juzgamiento a través de la garantía de los principios de congruencia subjetiva, imputativa y probatoria. Debe observar la forma prescrita por ley. Esa forma prescrita por ley es señalada en el 353, donde no dice, repito una vez más, que tenga que estar plasmados hechos que constituyen la imputación, sino taxativamente nos dice qué es lo que tiene que contener. Quienes no estén de acuerdo, puede haber que haya magistrados que no están de acuerdo con este código, pueden señalar que a lo mejor quien hizo este código no sabe nada de derecho procesal, es muy formalista, muy positivista, qué sé yo. Entonces tendrán que plantear su modificatoria ante el Congreso, pero no pueden dejar de aplicar la norma procesal porque esto, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría? Implicaría la comisión de responsabilidades penales, civiles, qué sé yo. Muy bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A lo que nos señala el 149 del Código Procesal Penal. El 149 nos dice, la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por ley. Ajá. Y el 353 nos dice taxativamente que ese acto procesal es bajo sanción de nulidad, ¿no? Bajo sanción de nulidad nos dice que si no se cumple con las exigencias, entonces ese acto procesal no puede cumplir las consecuencias jurídicas para las que está destinado. Sin embargo, hay un conflicto con el artículo 154, numeral 4. ¿Por qué hay un conflicto con el 154, numeral 4? Porque supongamos que el auto de enjuiciamiento, ¿no? Algo que no sucede en la realidad, pero vamos a irnos a los supuestos hipotéticos. Que el auto de enjuiciamiento no cumple con esta exigencia y llegó a la etapa de juzgamiento. Y en la etapa de juzgamiento advertimos que el auto de enjuiciamiento no tiene las exigencias del 353 y por lo tanto, por ejemplo, digamos que no contiene el aporte probatorio. Si no contiene el aporte probatorio, ¿qué va a generar el juicio? Que se realicen preguntas indagatorias. Si se realizan preguntas indagatorias, van a ser preguntas de descubrimiento. Y si son preguntas de descubrimiento, se va a causar sorpresa absolutamente a todas las partes con la información que se introduzca. Entonces, significa que ese auto de enjuiciamiento no cumplió con la finalidad para la cual estaba destinada. Se advierte eso en la etapa de juzgamiento y se pide la nulidad. Pero el juez se choca con este principio del efecto de la nulidad contenido en el 154, numeral 4, que dice que no se puede retrotraer a la etapa de investigación o a la etapa intermedia. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer la exigencia del 354. Y estos son cargas procesales. Cargas procesales que tienen las partes procesales, que tiene el Ministerio Público, que tiene el actor civil, que tiene el tercero civilmente responsable y la defensa del acusado. ¿Cuál es esa carga procesal? Que tomando conocimiento de la notificación del auto de enjuiciamiento dentro de las 48 horas, pueda plantear la nulidad ante el mismo juez.
ante el mismo juez de investigación preparatoria, porque es el mismo juez que podría advertir sobre la ineficacia del acto procesal que lo ha emanado y que no cumple, no va a poder cumplir, ¿no? Entonces, el 354 señala que el auto de enjuiciamiento se les notifica a las partes. Y después de 48 horas, cuando nadie dijo nada, recién lo pasa a juzgamiento. Ese es de vital importancia que las partes procesales adviertan, revisen, estudien el auto de enjuiciamiento y puedan plantear la nulidad. Pero ustedes me dirán, sí, eso es muy bonito, pero en la realidad no sucede así, pues, ¿no? Porque a veces nos notifican el auto de enjuiciamiento cuando ya estamos en pleno juicio. O, qué sé yo, no pasan tantas circunstancias que nos enteramos del auto de enjuiciamiento cuando ya está el auto de citación a juicio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mi postura es que, y esto creo que es una postura bastante solitaria, porque la mayoría de los jueces de primera y principalmente segunda instancia, principal y esencialmente segunda instancia, señalan que el juez de juzgamiento no puede declarar nulo un acto procesal que no lo ha emitido, que solamente puede declarar la nulidad de los actos propios, ¿no? Que, bueno, lo sostienen, lo sustentan, la doctrina, y en un acuerdo plenario del año 2007, 2007, si mal no recuerdo, que está basado en el Código de Procedimientos Penales. ¿No? Bueno, son posiciones, interpretaciones que hay que respetar. Solitariamente, yo propongo lo siguiente. El auto de enjuiciamiento es un acto que tiene como exigencia determinados requisitos para su validez. El incumplimiento de esos requisitos conlleva la afectación de derechos fundamentales, debido proceso. Por lo tanto, estamos dentro de las causales del 150, nulidad absoluta. Y la nulidad no es un medio impugnatorio, como en el Código de Procedimientos Penales. En el Código de Procedimientos Penales era un medio impugnatorio, también es así que el recurso de apelación se llamaba recurso de nulidad. Y en el Código de Procedimientos Penales absolutamente todo era nulidad. Todos actuaban bajo este objetivo, buscar la nulidad, ¿no? Todos buscaban la nulidad, principalmente los jueces de segunda instancia. Buscaban nulidad. No se notificó nulo. No se hizo nulo. ¿No? Felizmente ya no sucede eso, ¿no? Ya ahora ya están más apegados al sistema procesal actual. Bueno, no nos distraigamos. Entonces, ¿qué sucede? Que si el acto jurídico no cumple con la finalidad para el cual está destinado y estamos frente a una nulidad absoluta, no se puede llevar a cabo el juzgamiento. Porque llevar a cabo el juzgamiento sobre, digamos, ausencia, que se incorpore a un sujeto que no estuvo en la formalización de la investigación, que se incorpore hechos que no estuvieron en la formalización, que no se precise el aporte probatorio, ¿qué va a ser del juzgamiento? Va a ser una distorsión de la finalidad del juzgamiento. Por lo tanto, la consecuencia jurídica va a ser afectada. Entonces, ¿por qué tendríamos que esperar que se lleve a cabo el juicio con todos estos defectos para recién en apelación evidenciar que la falla viene desde el auto de enjuiciamiento? Cuando muy bien pudo ser subsanado por economía procesal, por un tema de eficacia jurídica en el momento de juzgamiento. Muy bien, esa posición es debatible, la que les digo, solitario me parece, aparentemente, porque la posición mayoritaria es que no se puede plantear la nulidad en la etapa de juzgamiento por este impedimento legal del 154, numeral 4. En todo caso, veremos qué nos dice el Tribunal Constitucional en un futuro cuando se interponga algún tema de
de acción de amparo sobre este tema. Bien, vamos a contestar algunas preguntas que nos han hecho. Doctor Javier nos ha mandado un listado de 100 preguntas, de las cuales... Una preguntita, así para entenderle bien. ¿Qué pasaría? Ya, usted dice si se declara la nulidad, ¿no?, de este auto de enjuiciamiento y no se puede retrotraer a la etapa intermedia ni a ninguno. ¿Qué pasaría? O sea, ¿no habría juicio? ¿O no? Se tiene que llevar el juicio. El problema es que se va a llevar el juicio afectando Los derechos. todo este tema del debido proceso. Y va a tener una consecuencia jurídica, sentencia. Esa sentencia va a ser con afectación al debido proceso. Porque supongamos que se incorporó a un sujeto que no estuvo en la formalización. Hay una afectación al principio del compromiso procesal. O sea, esa sentencia va a causar agravio. Necesariamente y evidentemente y concretamente va a causar agravio, ¿no? Entonces, el tema es que la idea es que durante el juicio se evidencie, durante el juicio se evidencie que estamos frente a una nulidad y se declare nulidad en su momento. ¿Para qué? Para que llegara al juicio debidamente saneado, ¿no? Sin embargo, eso me parece que hay que lucharlo ya a nivel constitucional porque ya hay un criterio formado sobre este tema. Lo he conversado con muchos magistrados y una gran mayoría está en la posición de que en todo caso, ¿no?, que las partes lo hagan valer en segunda instancia, pero esperar hasta segunda instancia para generar una nulidad es gasto de recursos, economía, tiempo y una serie de afectaciones, ¿no? Doctor, Sí. disculpe, en esa misma línea, o sea, cuando llega a FUC, por ejemplo, tenemos el caso de que se ha iniciado un juicio y que precisamente el juez del FUC o del colegiado se da cuenta de estas incongruencias, inconsistencias del acto de enjuiciamiento, que no se evidenció ni en los 5 días por las partes, ni por el mismo GIF, nada ya. Por eso llega. O sea, el FUC o el colegiado tendrían, ¿qué facultades? Es decir, según su criterio, ¿no? Logro entender, tendría que declarar nulo su juicio porque es de su competencia, pero devolverle aquí, por ejemplo, para que subsane o así, porque no podría tampoco declarar la nulidad del acto de enjuiciamiento, o sea, ¿no? El tema es lo siguiente, ¿no? Si el juez del juzgamiento, estando en pleno juicio, evidencia falencias en el auto de enjuiciamiento, ¿no? ¿Qué dice la posición mayoritaria? Oye, tú solo puedes declarar nulo hasta el auto de citación, ¿no? ¿Pero qué ganamos declarando nulo hasta el auto de citación? Devolverlo aquí, algo así, Devolver. Pero para que subsane. Pero no puede suspender. Claro, eso es lo que la Eso es Suprema, lo que dicen. la Suprema, por ejemplo, hace. El criterio sentado. La Suprema agarra y lo devuelve. Pero no hay un procedimiento de devolución. Lo que te dice el 353 es bajo sanción de nulidad. O sea, tu auto procesal no cumple los fines para los cuales está destinado. Tendría que ser Tienes que declararlo nulo. Claro. El problema es que el 154, numeral 4, dice, oye, no puedes regresar a la etapa intermedia. Como no puedes regresar a la intermedia, declara solamente nulidad hasta el auto de enjuiciamiento. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos declarando? Si igual no vas a iniciar con los efectos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y usted, doctor, en su criterio, ¿qué haría? No puedo adelantar opinión. Son posiciones que lo dejo a la percepción de cada uno. Okay, doctor. Y que puede en su momento hacerlo valer, ¿no? Ahora, a ver, dice, ¿es apelable el auto de enjuiciamiento? No es apelable porque la norma establece cómo se puede atacar a través de un remedio procesal, ¿no? Ese remedio procesal es la nulidad.
Por eso es que lo recomendable es que a las 48 horas las partes procesales verifiquen, ¿no? Si se cumple o no se cumple con estos requisitos de validez, con la congruencia procesal que hemos analizado, y de no cumplir, plantear el remedio procesal inmediatamente. ¿Se puede dictar auto de enjuiciamiento si hay cuestiones planteadas por la defensa sin resolver? Claro que no, porque el numeral 1 del 353 dice, el 353 numeral 1 dice, resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará el auto de enjuiciamiento. O sea, primero tiene que haber el tema del saneamiento, tiene que resolver todas las cuestiones planteadas para recién emitir el auto de enjuiciamiento. No podría emitir el auto de enjuiciamiento si el que no está resuelto las cuestiones planteadas. Y yo creo que Javier nos está diciendo acá, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué pasaría si hemos planteado una excepción de improcedencia de acción o un sobreseimiento y se nos ha denegado, hemos planteado apelación y el juez nos ha concedido con efecto diferido para que sea resuelto en la sentencia? Por lo tanto, eso no estaría debidamente resuelto, no tendría cosa acusada, digamos, para que pudiera avanzar a la siguiente etapa. Sí, el tema es que taxativamente el juez podría conferir una apelación diferida. Por lo tanto, con la resolución, con la expedición de la resolución, denegando o aceptando, ya estaría habilitado para expedir el auto de enjuiciamiento. Maestro, buenas noches. ¿Me permite? Sí, adelante, doctor. Buenas noches nuevamente. Doctor, tengo una pregunta un poco parecida a lo que usted acaba de resolver. Es la siguiente. Si existe un incidente, por ejemplo, tutela de derechos, entiendo que debe ser resuelta y notificada al solicitante antes de concluir el control de acusación, del cual van a hacer el auto de enjuiciamiento. ¿Qué sucede cuando, sin haber resuelto ese incidente, el GIP continúa y concluye su nueva audiencia, independiente de la audiencia de tutela de derechos que ya se había realizado, y emite un auto de enjuiciamiento, sin tomar en cuenta nada de lo que se solicitó en la tutela de derechos? Entiendo yo porque la había denegado, pero no fue notificada, como vuelvo a repetir, y sabíamos que debía ser resuelta. Claro, el tema es eso, ¿no? Que el artículo 353 dice la consecuencia, después de resueltas las cuestiones previas, si las cuestiones planteadas, recién se emite el acto de enjuiciamiento. No resueltas, no podría emitir el auto de enjuiciamiento, por lo tanto, no podría cumplir la finalidad para la cual está destinado. Consecuentemente, si no puede cumplir la finalidad por la cual está destinado, al no haber sido resueltas las cuestiones previas, entonces sería nulo. Y usted tiene, doctor Pedrito, 48 horas para plantear su remedio procesal diciendo no puede expedir auto de enjuiciamiento mientras tanto no me resuelva todo lo que he planteado y que está pendiente de expedir resolución. Entonces yo creo El problema es que aquí el GIP resuelve, no resuelve a la vez. El día 14 fue tutela, el día 15 acusación, y han resuelto recién hace 2 o 3 días la tutela negándola. Ya, bueno, ya Un recurso de amparo contra él. son cuestiones que debatir a nivel de control interno ya, doctor. Acá no la vemos. Ya. Después, doctor, aquí, disculpe el abuso de la confianza. No se preocupe, abuse nomás. Gracias, doctor. Bueno, asumo, de acuerdo a lo asignado por una casación, ¿no?, que se está perdiendo el nebis in idem, por ejemplo, cuando se suman en la acusación fiscal el 122B y el 368 sobre los mismos hechos. Indico en el GIP, en el control de acusación, que debe aplicarse la casación 2085, año 21 de Arequipa. Sin embargo, el fiscal indica que él no cree en casaciones y hace lo que estima pertinente. Y el juez, abdicando de su función, acepta lo señalado por el fiscal. Y así lo plasma. O sea, vamos con una persona acusada por 2 delitos: desobediencia 368
violencia familiar 122B, sobre los mismos hechos. Todo lo mismo. Y cosa que ya había sido resuelta en esa casación. Evidentemente, indicando de que debe ser tratado todo bajo el 122B, por principio de especialidad. ¿Qué hacer con esa solución, entre comillas, que ha dado tanto el fiscal como el GIP? Claro, pero el tema es que, si bien es cierto, digamos, pues, el Ministerio Público está habilitado a la postulación y lo puede postular según conforme lo vea por conveniente, quien va a resolver es el juez de juzgamiento. Y el juez de juzgamiento tiene la posibilidad de variar la calificación jurídica conforme al 374, ¿no? La calificación jurídica puede ser variada conforme al 374. Es decir, que la delimitación del tipo penal en el autoenjuiciamiento no necesariamente establece que el juez de juzgamiento no tenga esa posibilidad, no esté habilitado a su variación. El juez puede variar la calificación jurídica, más no los hechos, ¿no? Conforme al 374. Entonces, si en etapa intermedia no le hicieron caso, no lo atendieron en su propuesta, entonces está habilitado a que mediante una defensa a nivel de juzgamiento, usted solicite que se advierta ese tema, ¿no? Perfecto, doctor. Dado que a nivel, como dice usted, intermedio, no respetaron el derecho. No mi defensa, sino el derecho en sí. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Pedro, saludos. Saludos, doctor. Bien, ¿alguien más? A ver, o continuamos acá con las preguntas del doctor Javier. Doctor, una así rapidita. ¿Cuántas veces se puede el juez de la investigación preparatoria solicitar la subsanación del requerimiento acusatorio? ¿Cómo? A ver. O sea, estás en una audiencia de control de acusación. Entonces, hay observaciones que tiene que subsanar el fiscal. Pero ¿cuántas veces puedes mandar a subsanar a la fiscalía una observación? Ese es un tema muy bonito. El doctor Celi Mendoza lo ha tratado en su libro sobre imputación concreta. Y señala, ¿no? El que dice cuántas veces el juez puede devolver, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 veces. No, es una sola vez. Eso es una sola vez. Si el Ministerio Público ya no cumple con las exigencias, entonces ya hay una responsabilidad administrativa que comunicará oportunamente ante su órgano de control. Pero no puede estar devolviendo a cada momento, ¿no? Es solamente una sola vez. Y hay que también tener diferencia, o sea, qué es una observación formal y qué es una observación sustancial. A veces las observaciones sustanciales las pasamos por observaciones formales, ¿no? Cuando hace referencia el 349, pero este es un tema que lo vamos a tratar en otro momento, porque es solamente como adelanto. Cuando hace referencia al 349, para el 2, sobre los hechos de la formalización, ojo, estamos hablando solo de los hechos, no de las circunstancias, ¿no? Los hechos son inmodificables. Las circunstancias pueden ser aclaradas, pero los hechos son inmodificables. Eso lo vamos a tratar cuando veamos y conversemos el control de acusación en la etapa intermedia. Ahora continuemos con nuestro auto de enjuiciamiento. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el auto de enjuiciamiento? Recabada todo lo realizó porque no se... ¿por qué no se admite los medios de prueba a la defensa? El tema es que acá, a veces, cuando se llega a etapa intermedia, la defensa plantea o postula medios de prueba testimoniales que no han declarado en la investigación preparatoria. El problema es lo siguiente, ¿no? Que rige un principio de oficialidad. El Ministerio Público es el encargado de recabar los medios de prueba de cargo y de descargo. Por eso es que el artículo 88, numeral 2 del Código Procesal Penal señala que cuando el acusado está declarando, puede señalar los medios de prueba que deban ser recabados. Ahora, ¿qué sucede si el Ministerio Público no hace caso y no recaba los medios de prueba postulados, ofrecidos en su momento por la defensa? Puede, conforme al artículo 337, numeral 4, numeral 5, me parece, acudir al juez de investigación preparatoria a efecto de que se incorpore estos medios de prueba.
El tema es que se tiene que incorporar estos medios de prueba en las etapas previas justamente para garantizar este principio de congruencia probatoria, porque cuando estén en juicio y quieran evidenciar alguna contradicción con declaración previa, y si no existe, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en juicio se hagan preguntas indagatorias, que no es, ¿no? Entonces, por eso es que la defensa tiene que, claro, como tantas veces también lo hemos señalado, toda regla tiene su excepción, pues, ¿no? El tema de la defensa eficaz, como lo hemos conversado en su momento. Si el auto de enjuiciamiento, ya sobre los efectos, ¿qué valor normativo imperio de la ley tiene el auto de enjuiciamiento? La declaración del imputado. Doctor Javier, sobre la declaración del imputado vamos a tener una sesión porque acá hay un tema muy interesante. La declaración del imputado es un mecanismo del derecho de defensa material. El artículo 87, me parece, que lo señala taxativamente como un ejercicio del derecho de defensa, 86. Sí. En el curso de las actuaciones procesales y en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto, el imputado tiene derecho a prestar declaración y ampliarla a fin de ejercer su defensa. No es medio de prueba. Y en su momento vamos a conversar cuándo el acusado sí podría ser un testigo. El acusado podría ser un testigo. Y lo vamos a ver en algunas circunstancias, como por ejemplo en los delitos de infracción del deber, más no en los delitos de dominio funcional o coautoría. Bueno, eso lo discutimos y lo conversamos en una siguiente sesión. Los elementos de convicción, justamente los elementos de convicción, lo que yo les decía acá en las diapositivas, vamos a volver a compartir, si se puede, a ver. Ya me tapé. Los elementos de convicción, doctores, yo les invito a que revisen la casación. A ver, acá está. Siempre nos confundimos a veces y pensamos que los elementos de convicción tienen una funcionalidad y eficacia igual que el medio de prueba. Sin embargo, acá nos hacen una diferenciación en esta, acá está, sí, acá está. La casación 760-2016, la libertad, ¿no? Que nos define en qué consisten los elementos de convicción. Los elementos de convicción, como su nombre lo dice, son aquellos elementos que lo convencen al fiscal para haber logrado los fines de cada etapa. Al momento de hacer diligencias preliminares, los elementos de convicción le van a permitir establecer si logró el tránsito de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora y cuáles son los elementos que lo convencen frente a ello. O sea, si cumplió o no cumplió los objetivos del 330 y que ya identificó al sujeto activo, al sujeto pasivo. En el sujeto pasivo no necesariamente el agraviado es quien resulta el que denuncia, como lo habíamos manifestado en la sesión anterior. También hay que tomar en cuenta lo previsto en el 314, ¿no? El 314 del Código Procesal Penal. Es algo básico que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué elementos lo convencen al fiscal para señalar que fulano de tal es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, qué elementos lo convencen para establecer el hecho imputativo? Por eso decimos que el acopio de información está sobre la base de los elementos de convicción y también sobre la base de la incorporación de la prueba, y que para ello hay que tener en cuenta lo previsto en el 325 y en el 158, que son dos situaciones distintas. ¿La prueba indiciaria sobre pruebas fabricadas? No, definitivamente no. La prueba está focalizada en la, digamos, acreditación del hecho sucedido. No podemos inventar el hecho. La verdad tiene que ser la que se tenga que descubrir a través de una metodología de investigación, como lo hemos analizado en las sesiones anteriores. Muy bien, doctores, no los quiero cansar más. Si hay alguna otra pregunta, si no, nos vemos a la siguiente semana.
a la siguiente semana. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Juan. Dígame, señor. Sí, había levantado la mano, parece que no se dio cuenta. Buenas noches a todos los Doctor participantes. Juan, disculpe. Sí, mi pregunta tiene que ver con relación al tema anterior, ¿no? Propiamente, ¿no? Cuando se advierte algunas causales de nulidad. Ocurre, doctor, así un caso práctico, y usted en realidad en su condición de ponente, ya no como juez, ¿qué pasaría, ¿no? En este caso, o si es causal de nulidad, cuando después de iniciado, en este caso, el juicio, ¿no? Y se ha reprogramado. Entiendo que la norma procesal señala que puede incluso como máximo, después de ella, de celebrar esta, 8 días. ¿Qué pasaría si al octavo día no se lleva a cabo esta audiencia? No se lleva a cabo esta audiencia, ni el juez señala o justifica el por qué no se llevó a cabo, en vista de que, por ejemplo, nosotros hemos estado pendientes, hemos insistido en el ingreso del link, no se pudo ingresar. Entiendo yo de que habría una especie de que se habría quebrado prácticamente esa audiencia, ese juicio. Eso quisiera saber cuáles serían los efectos en todo caso. Sí, si la continuación no está dentro del plazo establecido, el juicio quiebra, ¿no? Por mandato de la ley, hay una descontinuidad en las actuaciones de las audiencias. Entonces, al quebrar, es nulo y tendría que volver a empezar. Pero el quiebre de un juicio conlleva a responsabilidades de todas las partes procesales, ¿no? Entonces, se tiene que no solamente remitir copias al órgano de control del Poder Judicial, sino también de la Fiscalía, un tema de si eso se atribuye a los abogados, tiene que aplicarse las sanciones respectivas, porque un juicio no puede quebrar, ¿no? Tiene que tener el tema de la continuidad siempre. Entonces, el quiebre va a generar siempre la nulidad. Eso sería mi opinión, doctor. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor Juan. Bien, colegas, ¿alguna otra inquietud, duda? Doctor Sea, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Doctor Eduardo, ¿cómo está? Bueno, bien, sí, esta pregunta corta nada más. Bueno, primero agradecerle por la invitación y felicitarlo por la ponencia, ¿no? Nos nutre bastante con los conocimientos que a veces en verdad nos olvidamos y soslayamos, ¿no? Lo que quería llamar su atención era justamente al aspecto formal que usted ha traído a colación respecto a lo que denomino yo, y en base a las lecturas que se ha hecho básicamente, he referido a la pertinencia, utilidad y conducencia de la que usted estaba hablando, ¿no? Y que decía que es básicamente el aporte que se debe indicar. Entonces, a partir de ello, podemos recurrir al 352, por ejemplo, el Código Procesal Penal, en el 5B, me parece que es el 5B, y efectivamente habla allí de justamente estas tres palabras, ¿no? De la pertinencia, utilidad y la conducencia, ¿no? Y el 356 efectivamente habla del aporte probatorio, y este artículo anteriormente señalado también en su primera parte, ¿no? En la primera parte dice aporte del medio probatorio, ¿no? Entonces, no habría una disquisición, digamos, sustantiva, sino más bien procesal para entender el concepto de aporte probatorio, propiamente en juicio, ¿no es cierto? Y una postulación conforme este 352, numeral 5B, básicamente, para establecer estos requisitos, o como por ejemplo el doctor Pablo Helguera, creo que es Pablo Helguera Talavera, algo así. Talavera. Por ejemplo, un libro que se llama La prueba penal, ¿no? Y habla justamente de estos requisitos, de la pertinencia y utilidad, y justamente en referencia a este artículo, el 352.5b, enlazado con el título preliminar en el 9, me parece que es derecho a la defensa, en que su última parte indica debe ser pertinente, ¿no? Entonces, a partir de ello es que se ha hecho todo este desarrollo, digamos, dogmático de lo que son los requisitos de la prueba a postularse en la etapa postulatoria, valga la redundancia, ¿no? Porque esos son requisitos que deberían cumplirse. Y dentro de ellos otros, ¿no? Preclusión, licitud, qué sé yo, los que están ahí. Y a partir de ello, desarrollar su admisión para que ingresen al juicio, sean actuados, y a partir de ello extraer después de este tema su aporte probatorio, básicamente, ¿no?
Me parece a mí, y quisiera pedirle su opinión respecto de ello, ¿no? Veo yo que primero hay un basamento procesal, ¿no? En el artículo que hemos citado, ¿no? Pienso yo, me gustaría conocer su opinión, si es que yo pienso que es una disquisición más procesal, ¿no es cierto?, que sustantivo, ¿no? Que en mi opinión, bueno, modesta opinión, no implicaría, digamos, el incumplimiento estricta de la formalidad, por ejemplo, lo que usted hacía alusión, y que por supuesto es importante porque existe un principio también, ¿no?, de formalidad, ¿no? Entonces, estando esos mismos artículos que he mencionado, doctor, no sé, quisiera conocer su opinión a partir de ello, ¿no?, para de repente encaminar mejor un punto de vista procesal, ¿no? Claro. Lo que se manifiesta es bastante cierto, pero el tema está en que el juez que va a admitir la prueba tenga que tener, digamos, la atención de verificar si el medio de prueba que está siendo postulado resulta siendo pertinente, conducente y útil, ¿no? Y tiene que someterlo a debate. Pero a lo que yo me refería, y a lo que yo me refería como una regla de postulación esencial, es el aporte probatorio, mientras que la pertinencia y la conducencia y la utilidad está focalizada en la posición del juez al momento de admitir la prueba. Entonces, el juez tendrá que preguntar al Ministerio Público, con este medio de prueba, ¿qué vas a acreditar? El hecho, la determinación de la pena, la reparación civil, ¿no? Los objetos de prueba, pertinencia, si es conducente, si está postulando, digamos, a lo mejor postula la declaración de un testigo para acreditar la afiliación, ¿no? Eso no es conducente, ¿no? Entonces ahí el juez tiene que hacer ese análisis. Pero ese es un tema que a veces, ¿qué es lo que sucede? En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Nos focalizamos a veces al debate de la exigencia de la pertinencia, la conducencia y la utilidad, y nos olvidamos de algo esencial, el aporte probatorio. ¿Por qué es esencial el aporte probatorio? Porque el aporte probatorio nos facilita absolutamente, no solamente la actuación de medios de prueba, sino sobre el contradictorio, ¿no? El 356, numeral 1, dice, el desarrollo, uno de los principios del juicio oral es garantizar el principio de contradicción en la actividad probatoria. Entonces, si nosotros revisamos el 156, numeral 3, dice, las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada. ¿Qué significa? Que si en base al aporte probatorio, la otra parte dice, sí, yo no voy a debatir sobre ello, ¿no? Por ejemplo, un tema de que o estoy ofreciendo la partida de nacimiento o la ficha RANIEC para acreditar la edad. ¿Vas a debatir? No, no voy a debatir. Entonces podemos hacer una convención respecto a que la edad no se somete a contradictorio en base a la ficha RANIEC o a la partida de nacimiento, ¿no? Y nos posibilita hacer estas convenciones probatorias, y no solamente, que debería de ser en la etapa de intermedia, sino también en la etapa de juzgamiento. Identificamos el objeto del debate y lo que no va a ser materia de debate se procede a la convención probatoria. Pero ¿cómo podríamos identificar el objeto del debate? Cuando el aporte probatorio está delimitado, está plasmado, ¿no? Sin embargo, a veces en los autos de enjuiciamiento, ¿qué vemos? Dice, se admite el medio de prueba porque es pertinente, conducente y útil. ¿Qué nos están diciendo? No nos están diciendo absolutamente nada. Nada. Ni siquiera nos dicen, es pertinente porque va a acreditar el hecho, va a acreditar la reparación civil o va a acreditar la determinación judicial de la pena. No, ni siquiera eso. Solamente a veces nos dicen, es pertinente, conducente y útil. Y pum, se acabó. Pero no nos están diciendo absolutamente nada. Y cuando solamente nos colocan ello, o cuando solamente se focaliza el debate en la pertinencia, la conducencia y la utilidad, y nos olvidamos del aporte probatorio, entonces ahí me parece que ya viene una afectación al principio de congruencia probatoria, porque en el desarrollo del juicio oral no vamos a poder hacer estas convenciones, no vamos a poder identificar el objeto sobre el cual va a recaer el directo,
¿no? Y de tal forma que las preguntas que se hagan en juicio no sean preguntas de investigación, indagatoria, sino sean preguntas confirmatorias, ¿no? De lo que se pretende acreditar. Eso, no sé si por ahí estaba el enfoque planteado, doctor. Sí, sí, doctor, le agradezco su respuesta porque me parece adecuado, ¿no? Porque el tema de la pertinencia, utilidad y conducción sí está establecido taxativamente en esta parte, ¿no? Pero a partir de ello hacer las disquisiciones que justamente usted con buen criterio, me parece, y sobre todo razonabilidad, está exponiendo, ¿no? Sí, me parece que es lo que tratamos de desarrollar, de aplicar. Gracias, doctor, por la respuesta, más bien, muchas gracias. A usted, doctor. Bien, colegas. ¿Alguien más? Nos vamos a descansar entonces. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. No lo escuchamos, doctor Creo que hay Pedrito. alguien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. maestro. Muy amable de su parte. Espero continúe en ese mismo camino. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, primo. Buenas noches, primo. Buenas noches. Primo. Gracias, doctor, por la ponencia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos los colegas. Buenas noches.